Ya son 5 años desde que se cometió el genocidio contra la minoría musulmana rohingya de Myanmar, declarado como tal por la Organización de Naciones Unidas. El 25 de agosto del año 2017, el ejército y la policía de Birmania, Myanmar, de mayoría budista, inició esta operación catalogada como limpieza étnica contra esta población en el estado de Rakhine, fronterizo con Bangladesh. Estos hechos incluyeron masacres, violaciones y quema de viviendas de los rohingyas. El saldo, al menos 1 millón de desplazados que huyeron al vecino Bangladesh y 25.000 asesinados. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia lleva una investigación sobre estos hechos y prepara el escenario para audiencias que dejen en evidencia estas atrocidades contra la minoría musulmana. Saludamos entonces a nuestro primer invitado del día. Nos acompaña en nuestro estudio. Él es Alejandro Godoy, consultor en geopolítica y especialista en relaciones hemisféricas de Asia. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Alejandro, le quiero preguntar por qué entonces inició este genocidio por parte de los militares hacia esta minoría musulmana. Desde siempre ha existido una resistencia muy grande sobre el pueblo rohingya, que realmente nunca ha tenido un estatus de ser ciudadanos, eso por un lado. Digamos, existe un momento histórico que es desde el siglo XIX, cuando vemos que ellos pelearon a favor de los británicos, posteriormente estuvieron otra vez a favor de los británicos, y cuando se da la independencia de Myanmar en 1948, Aung San, papá de esta mujer tan controvertida y condenada a 11 años de prisión. Que ya vamos a hablar de ella. Precisamente entonces en este contexto siguió viéndose como ella no apoyó precisamente a ellos en su liberación. ¿Y por qué el año 2017? Porque en el 2017 se forma un movimiento que se llama Liberación por el Pueblo Rohingya en este contexto, y obviamente la respuesta de los militares es desproporcionada, dando las consecuencias de una masacre de un lado y también refugiados tan grandes para Myanmar, entre otros países, entre digamos Bangladesh y la India también. Ahora, tras 5 años desde el inicio de esta cometida, digamos, ellos denuncian que no están dadas las condiciones para su regreso. Muchísimos de ellos, por supuesto, quieren regresar a su país, pero ¿por qué? Algo también muy importante, porque no son tratados como ciudadanos, por lo que nos estabas explicando. En ese momento, digamos que ellos nunca van a tener entonces un estatus de ciudadanos dentro de su propio país. Eso es lo más triste, claro, viene una venganza histórica de un lado y de otro lado dicen, como hay una junta militar que desde siempre se ha sentido desconectada, y recordemos, Myanmar es un país budista donde la religión pesa mucho y esto hace que no sean reconocidos, por ende se fueron a Bangladesh y ahora también están en la India, pero en la India también sucede con ellos una situación compleja. La mayoría de la población de la India es hinduista y el gobierno está haciendo también una política de cacería contra los rohingya y los está aislando en 2 estados que también donde no se ve una política de mejoramiento de sus condiciones de vida. Alejandro, digamos que más allá de todo esto se da esta segregación, esta persecución por razones religiosas más que todo. Razones religiosas, pero también hay que recordar que en el estado de Rakhine y en Ankang existen unas reservas muy importantes de gas. Y eso precisamente también hace que se busque la desaparición de la minoría rohingya para que se pueda dar una política más grande hacia varios socios que tiene Myanmar sobre este importante gasoducto. ¿Cómo empeora la situación para los rohingyas con la junta militar en el poder tras el golpe de Estado de febrero? Hay que recordar algo, si bien Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, una mujer bastante controvertida, donde más de 13 Nobeles de la Paz denunciaron que ella realmente nunca ha apoyado al pueblo rohingya en su institución como ciudadanos, obviamente lo que hizo, por supuesto, fue acelerar este tema de no ser reconocidos, otro también dar un golpe militar en lo que viene con todo el tema base de encontrarse con falta de libertades y que no tienen, por supuesto, las garantías para volver a su país, aunque, por supuesto, la junta militar lo que dice, ellos son de origen de Bangladesh y nunca tienen por qué tener ese estatus de ciudadanos, lo cual es el escenario más triste para esta comunidad. Ahora sí hablemos del papel de Aung San Suu Kyi, porque pues llama la atención, digamos que esto ocurrió en el 2017 cuando ella estaba liderando el país. Realmente no hizo nada Aung San Suu Kyi para proteger a esta minoría musulmana rohingya. Los militares evidentemente fueron los primeros que impulsaron toda esta persecución, todo este genocidio. Digamos que los militares entonces siempre han dirigido Myanmar y la figura de Aung San Suu Kyi era algo más como política, pero sin acción total sobre el territorio. Sí, es que el rol de ella es muy complejo porque nunca tuvo poder de decisión,
pese a venir de ser su padre uno de los hombres fundadores de Myanmar en este concepto. Y adicionalmente a esto, ella estuvo siempre maniatada, y hay que recordar con el referendo del año 2008, en este momento se vio que la junta militar ganó muchísimo más poder y protagonismo. Y ahora condenada a más de 11 años de prisión, es muy difícil ya que una mujer de 76 años pueda volver a ver la luz en temas políticos. Claro, también Alejandro, la Corte Internacional de Justicia está ya investigando estos crímenes cometidos contra la población, pero teniendo en cuenta este escenario, teniendo en cuenta que los militares ahorita están en el poder de Myanmar controlando todo el territorio, ¿qué tan real es que los responsables de este genocidio pues vayan a ser juzgados por una Corte Internacional? Sí, esto lleva años en la decisión por un lado, y recordar que el país que empezó con esto, Gambia, un país africano, hoy, por supuesto, apoyado por, entre otros, Países Bajos, Noruega, entre otros nórdicos, es muy difícil porque además los procesos duran muchos años, sí, y mientras tanto la situación de los rohingyas se sigue escalando para el fondo. Eso es lo más complejo que vemos en este momento. Entonces, no es una real justicia, es más bien un suceso simbólico para visibilizarlos, pero la ayuda económica no llega a las comunidades. ¿Por qué no llega esta ayuda económica a las comunidades? También recordemos que Michelle Bachelet, la líder de los derechos humanos de la ONU, estuvo en Bangladesh. También pues dijo en sus declaraciones que estaba muy preocupada por la situación de estos rohingyas en los campamentos. ¿Cuál es la situación real de esta población y por qué, digamos, que no son asentados en unas condiciones básicas para tener unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Accesos a servicios básicos, por ejemplo? También, ¿qué pasa con los rohingyas que fueron enviados a una isla totalmente remota? ¿Qué ha pasado con estas personas? Así es muy triste porque dice Bangladesh: yo apoyo a los rohingyas, pero realmente lo que está haciendo es un proceso de alienación de ellos, guardarlos en esa isla Bhasan Char desde diciembre del 2020, sí, una isla que apareció hace 20 años, que no tiene, por supuesto, las medidas, pasan tifones, es terrible. Y por otro lado también organizaciones internacionales como Save the Children, ACNUR, entre otras, tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero en un mundo, como sabemos, y sobre todo en este 2022, que ocurren tantas situaciones, que hay tantos desplazados en el planeta, lo que se está viendo es una falta de fondos, y que al ser una minoría tan pequeña, pero por supuesto representativa musulmana, no llegan los recursos para que estas comunidades sean realmente impactadas de forma favorable. ¿El problema cuál es? Los niños. Entonces no se está dando una posibilidad de que ellos estudien, además se está dando también un proceso de aculturación donde no se les enseña a ellos en su idioma. Claro. Ya para finalizar rápidamente, Alejandro, ¿cómo ve el futuro de los rohingyas? ¿Se van a quedar en esas condiciones por el resto de sus generaciones? Es muy triste, ¿no? Los vemos hacinados en campos de refugiados, que es lo más complejo. Sí. Unas bandas criminales también que están vendiendo droga en este aspecto. Campos, sí. Exactamente. Y por otro lado también una falta de bases de cultura, que es lo que nos estamos encontrando. Sí. Por ende, lo que estamos viendo es una desaparición paulatina de los rohingyas, que es lo más grave, y el mundo está haciendo poco sobre esta situación.